Buenas noches, hermanos. Vamos el día de hoy, en lugar de hacer nuestra reflexión sobre la Biblia que estamos realizando, ¿verdad?, del libro del Éxodo, vamos el día de hoy a hacer un pequeño paréntesis y explicar un poco sobre el tiempo de la Pascua, ¿no? El tiempo de Pascua que estamos viviendo nosotros y que a veces, ¿verdad?, pasa desapercibido, porque a veces se le da más importancia a la Cuaresma, ¿no? Porque el ayuno, la abstinencia, ¿no? Y entonces la Pascua, pues en realidad es el tiempo más importante, ¿no? Si bien la Cuaresma sí es todo un tiempo intenso de preparación, ¿verdad?, de adentrarse en la penitencia para prepararnos a la Pascua, pues justamente lo más importante de la Cuaresma no es en sí mismo la Cuaresma, sino la Cuaresma vista como un camino que nos lleva hacia la Pascua. Y incluso, ¿verdad?, si lo vemos, hay una diferencia, ¿no? La Cuaresma dura 40 días, la Pascua en cambio dura 50, es decir, hay una diferencia entre el tiempo de Cuaresma y de Pascua. El de Pascua dura más porque el tiempo de Pascua es el más importante, pero curiosamente pues no le damos el valor que debería de tener, ¿no? Curiosamente la Pascua pasa a veces desapercibida. Sí, al principio pues sí, ¿no?, porque la vigilia pascual llega, ¿verdad?, la resurrección, todo muy bonito, pero en la medida que va avanzando la Pascua, como que nos vamos adormeciendo y se nos olvida que ya es Pascua, ¿no? Hasta que llega Pentecostés, ¿no? Ay, Pentecostés, pero el tiempo de Pascua en realidad es un tiempo muy importante, ¿no? Y a veces puede pasar desapercibido, ¿no? Y sigue toda esta tónica del tiempo de la resurrección. Entonces, ¿qué es la Pascua? Por eso hoy hacemos este paréntesis para poder profundizar un poco sobre lo que es la Pascua, ¿no? Poder entender lo que es la Pascua. Por un lado, ¿verdad?, cuando hablamos nosotros de la Pascua, pues estamos hablando entonces de un tiempo desde el punto de vista de Cristo, ¿no? Cristo que resucita. Pero ¿qué significa que Cristo resucite, ¿no? ¿Cuál es el valor de esta resurrección de Cristo? Bueno, primero que nada, la Pascua cristiana, la que nosotros celebramos, pues es el tiempo de la resurrección de Cristo. Pero la Pascua no es solamente parte del cristianismo, sino que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento nosotros podemos apreciar precisamente cómo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, cómo hay una Pascua de los judíos, ¿no? Y la Pascua de los judíos que celebra el paso de Dios y cómo este paso de Dios, ¿verdad?, liberó a los israelitas de Egipto. Los liberó, les dio este proceso de libertad. Que ahorita, bueno, no vamos a reflexionar sobre la Pascua de los judíos porque, de hecho, ¿verdad?, en el curso de Biblia, ¿verdad?, estamos hablando de las plagas y justamente la conclusión de las plagas termina con la cena de Pascua. Entonces ahí vamos a explicar justamente lo que es la Pascua judía. Entonces ahorita no me meto en eso, pero la idea precisamente de la Pascua entonces es este paso a la libertad. Y justamente Cristo muere en el medio de la Pascua y le va a dar un significado nuevo a la Pascua, ¿no?, a través de la resurrección. Entonces, desde el punto de vista de Cristo, ¿no?, la Pascua nos recuerda que entonces Cristo es el verdadero Cordero. Así, verá, como en la Pascua de los judíos mataban un cordero, ahora en la nueva Pascua es Cristo que se ofrece como Cordero. Él es el nuevo Cordero que lleva a plenitud todo. Incluso, verá, en la Pascua decimos, ¿no?, en uno de los prefacios decimos, porque el Señor Jesús es nuestra Pascua, Él es nuestra víctima. Se ofrece como víctima precisamente para empezar una vida nueva. Cristo se ofrece como víctima para resucitar y salvarnos. En segundo lugar, la Pascua nos invita a ver a Cristo, ¿verdad?, como aquel que resurge y promueve o suscita una nueva creación. La liturgia, ¿verdad?, las oraciones nos habla precisamente de cómo Cristo, con su resurrección, ha iniciado una vida nueva. Cómo con su resurrección ha transformado todo y ha renovado totalmente nuestra vida. Y así ha inaugurado una nueva creación. Por lo tanto, la Pascua es el inicio de una nueva creación que nosotros podemos vivir desde ahora. Porque como lo hemos dicho en las misas, ¿verdad?, en las homilías, la resurrección, la Pascua no es simplemente que Jesús volvió a la vida y ya, ¿no?, y que algún día vamos a resucitar, ¿no?, al final de los tiempos. No, la resurrección tiene que ser desde ahora, ¿no? La resurrección tiene que ser un acontecimiento del presente. Hoy podemos empezar la resurrección, ¿no? Hoy podemos empezar una vida nueva. Hoy podemos empezar una nueva realidad. Hoy podemos hacerlo. No hay que esperar hasta cuando ya esté ya muerto y a ver cuándo Cristo me resucita. No.
hoy yo puedo empezar a resucitar cuando venzo el pecado. Cristo murió en la cruz para vencer nuestro pecado y para que nosotros, pudiendo vencer nuestro pecado, resucitemos, porque eso es lo más importante. La Pascua la celebramos cada año para recordar no solo que Cristo venció la muerte para que en el futuro lleguemos al cielo, no. Cristo venció la muerte para que desde ahora nosotros venzamos nuestras estructuras de muerte. Y esa es la nueva creación. Todos podemos hacerlo. Hoy tenemos al alcance de nuestra mano la capacidad de empezar la resurrección. Hoy tenemos al alcance de la mano la capacidad de empezar una vida nueva, ¿no? Una vida distinta, una transformación profunda de nuestro ser, ¿no? Y esa es la Pascua, ¿no? Y eso es lo que estamos celebrando. Por eso son 50 días para ir viendo diferentes textos, diferentes oraciones que nos inviten a reflexionar y a vivir, sobre todo, esta nueva Pascua. Que nos invite a vivir esta nueva realidad, ¿no? Que nos invite a vivir esa transformación profunda de nuestro ser. Por eso lo tenemos, ¿no? 50 días para ver, ¿verdad?, por dónde podemos ver el sentido de la Pascua, ¿no? El sentido de la resurrección. Ahora bien, la Pascua entonces dura 50 días, pero la Pascua pues va teniendo diferentes elementos que nosotros podemos ir viendo, ¿no? Diferentes elementos que nosotros podemos ir entendiendo un poco, ¿no? Para poder entonces ver cómo la Pascua se va desarrollando. Entonces podemos ver, vamos a ver aquí en el pizarrón, entonces podemos ver que entonces sí, la Pascua empieza con el domingo de resurrección. Y la primera semana, ¿verdad?, se llama octava de Pascua, primero que nada, ¿no? La octava de Pascua. La octava de Pascua. Que entonces la octava de Pascua es del primer domingo, ¿verdad?, que es el domingo de resurrección, al segundo domingo de Pascua. Esa es la octava de Pascua. Luego tenemos el tercer domingo de Pascua, que se le ha llamado, ¿no?, el domingo de las apariciones. Apariciones. Luego viene el cuarto domingo, que se llama del Buen Pastor. Y luego quinto y el sexto domingo, quinto y sexto, en la que se habla de los discursos de la última cena, ¿no? Los discursos de la última cena. Última cena. Y luego el séptimo domingo es lo que llamaríamos la ascensión. La ascensión. Entonces cada uno de los domingos, ¿verdad?, vamos teniendo entonces diferentes elementos. O sea, el tiempo de Pascua nos va presentando ciertas cosas, ¿no? Entonces, por un lado, empezamos con la octava de Pascua. Y cada domingo tiene una temática distinta, ¿no? El domingo de las apariciones, el tercer domingo, que es el que acabamos de pasar, ¿no? Vimos el Evangelio de Juan, ¿no?, en el capítulo 21, la tercera aparición, ¿no?, que narra el Evangelio de Juan. El cuarto domingo, que es este que viene, se le llama el Buen Pastor, ¿no?, porque se lee el capítulo 10 de San Juan sobre el Buen Pastor. Y luego del el domingo quinto y sexto son los llamados discursos de la última cena. Y en el domingo séptimo, aquí, ¿verdad?, en México y en muchos lados, es el domingo de la ascensión. Entonces vamos a explicar un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué pasa sobre esto, ¿no?, para poder profundizar un poco, ¿no? Entonces, primero que nada tenemos la octava de Pascua. ¿Qué es la octava de Pascua? Bueno, su nombre lo dice, son 8 días, ¿verdad?, 8 días en la que contemplamos el misterio de la resurrección. San Agustín, ¿verdad?, este santo del final del siglo IV, siglo V, dice, ¿verdad?, que esta octava de Pascua, ¿verdad?, él habla de esta octava de Pascua, ¿no?, en su carta 55, ¿verdad?, él habla sobre la octava de Pascua de alguna manera, y dice que esta octava de Pascua debería de considerarse como un solo día, como un solo día. La octava de Pascua tendría que ser un solo día, no como si fuera ya otra cosa, no, un solo día. Entonces, por ejemplo, en la octava de Pascua, desde el domingo de resurrección hasta el segundo, por ejemplo, se puede recitar la secuencia, ¿verdad? El domingo de resurrección, antes de cantar el aleluya, cantamos la secuencia, ¿no?, que es un antiguo himno que canta la resurrección del Señor, ¿no? El domingo de resurrección la hacemos, ¿verdad?, porque es obligatoria. Pero dice el rito, ¿verdad?, el ritual dice que es optativa, si se quiere, y se puede hacer la octava de Pascua los 8 días. Lunes de Pascua, martes de Pascua, todo. Hasta el segundo domingo de Pascua se puede hacer la secuencia.
¿Por qué se puede hacer la secuencia? Porque se supone que del primer domingo al segundo es un solo día. Entonces se puede hacer. En segundo lugar, en estos 8 días se canta el Gloria, ¿verdad? El Gloria, ¿cuándo se canta? El Gloria se canta en la misa, ¿verdad? Los domingos, salvo en Cuaresma y en Adviento, ¿verdad? Ahí no se canta el Gloria, pero en los demás domingos se canta el Gloria. Se canta el Gloria en las fiestas que cae entre semana o en las solemnidades, ¿verdad? Se canta el Gloria porque son como si fueran domingo las solemnidades. Y nada más. Pero cuando es la octava de Pascua, esos 8 días podemos cantar el Gloria, porque representa que esos 8 días son un solo día, que es el domingo, ¿no? Es como si fuera un solo día. Entonces se puede cantar el Gloria. Entonces, vean cómo la iglesia tiene estos 8 días. Y además, estos 8 días tradicionalmente tienen un valor histórico muy hondo, ¿no? Tiene un valor histórico porque antiguamente, ¿verdad? Cuando estaba la iglesia en el siglo IV, siglo V, en esos 8 días, ¿qué se hacía? En esos 8 días, los que acababan de ser bautizados recibían unas catequesis que se llaman catequesis mistagógicas, así se llaman. Y van a decirme, bueno, ¿qué es eso de mistagógico? Ah, bueno, mistagógico quiere decir, viene de la palabra misterio. Y misterio no porque sea algo sospechoso, misterio no porque sea algo que está escondido, no. Misterio quiere decir algo que yo puedo profundizar, ¿no? Algo en lo que yo puedo adentrarme y voy descubriendo algo nuevo, ¿no? Y entonces en este caso, ¿por qué se llamaban catequesis mistagógicas? Se llamaban catequesis mistagógicas porque me adentraban en el misterio de los sacramentos. Incluso, ¿verdad? El sacramento en griego se decía mysterium, ¿no? El misterio en el que yo me adentro a la vida con Dios, porque los sacramentos me introducen a la vida en Dios. Y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Los que iban a ser bautizados, ¿verdad? En el siglo IV, ¿verdad? Cuando en lo que hoy llamamos miércoles de ceniza, ¿no? En aquel tiempo, en el siglo IV, en ese día se inscribían para ser bautizados. Porque antes no recibían ninguna catequesis. Se inscribían en el siglo IV y toda la Cuaresma, el obispo en general, ¿verdad? El obispo les daba unas catequesis para enseñarles lo que es el cristianismo, ¿no? Y les iban enseñando todo, ¿no? La historia de la salvación, lo que era el credo, porque no crean que el credo, hoy día, ¿verdad? Vienen los niños al catecismo y se supone que se lo deben de aprender, que ni se lo aprenden algunos, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. En aquel tiempo el credo se los enseñaban hasta que iban a ser bautizados. Nadie podía saberse el credo ni conocerlo hasta que fueran a ser bautizados. O sea, el credo era una oración tan sagrada que solamente quien la podía recitar y conocerla. Los únicos que la podían recitar eran los cristianos, los que ya habían sido bautizados. Entonces, por ejemplo, yo todavía bautizado, yo no conocía el credo, porque cuando yo iba a la celebración de la misa, yo entraba a la misa, podía ir a la misa, escuchaba las lecturas, escuchaba la homilía, pero después de la homilía, los que no estuvieran bautizados, los sacaban de la iglesia, no podían quedarse. Porque todo lo que seguía después de la homilía, pues venía la Eucaristía, ¿verdad? La consagración, el credo, el Padre Nuestro. Eso no lo podía conocer alguien que no estuviera bautizado, porque era algo sagrado. No podían participar y lo sacaban, se iban. Después de la homilía se iban. Y entonces, en el tiempo de la Cuaresma, que les daba sus catequesis, el padrino era el que le enseñaba el credo. Y tenía que aprendérselo. Tenía menos de 40 días para aprendérselo. No crea que eso. Y no podían tenerlo escrito como hoy día, ¿verdad? Que uno lo tiene escrito y lo lee. En aquel tiempo no. El padrino se lo decía al oído y tenía que aprendérselo. Dice un santo, ¿verdad? Del siglo IV, San Ambrosio, que ¿por qué no se escribe el credo o el Padre Nuestro? Dice, ¿por qué no lo podemos escribir? Porque es más fácil escribirlo y leerlo, ¿no? Para que me lo aprendo de memoria, ¿no? Y dice él, no podemos escribirlo porque las cosas importantes no se escriben. Las cosas importantes las tenemos en nuestra mente, porque lo que se escribe se pierde, lo que se escribe lo olvido, ¿no? Porque como lo tengo escrito digo, pues luego lo leo, ¿no? Pero cuando es algo es importante, dice, tú no lo escribes, tú lo memorizas, porque es algo importante. El credo no podemos tenerlo escrito, porque si lo tienes escrito nunca te lo vas a aprender y nunca le vas a dar ese valor. Además, ¿qué tal si ese papel se te cae, ¿verdad? Y lo lee alguien que no es cristiano. No. El credo te lo tienes que saber para el día de tu bautizo, pero lo tienes que saber de memoria. Porque las cosas valiosas se aprenden de memoria. Las cosas valiosas las tienes en tu vida.
no las puedes tener escritas. Y entonces imagínense, si hoy día, ¿verdad?, teniéndolo escrito, no se lo aprenden de memoria, ¿no? Pues en aquel tiempo, nada de escrito, el padrino se los iba haciendo todos los días para que se lo aprendieran. Ese es el papel del padrino, Y el padrino no era el que pagaba la fiesta como ahorita, no. El padrino en aquel tiempo era el que le acompañaba al que se iba a bautizar durante todo ese tiempo y le iba viendo su vida y le iba enseñando las oraciones para que se las supiera igual. Y el Padre Nuestro igual, ¿no? El Padre Nuestro era una oración sagrada, ¿no? Por eso, incluso si ustedes se dan cuenta, cuando en la misa vamos a recitar el Padre Nuestro, siempre decimos, ¿no?, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, dice, nos atrevemos a decir, nos atrevemos, porque en realidad el Padre Nuestro es la oración de Jesús, ¿no? ¿Quién soy yo para repetir la oración que Jesús enseñó? ¿Quién soy yo? No soy nada. Por eso decimos, nos atrevemos, porque es un atrevimiento el Padre Nuestro, es un verdadero atrevimiento, es una oración sagrada, ¿no?, que hoy día está muy desvalorada, ¿no? Échate 15 Padres Nuestros. No, pues si no es, ¿qué cosa? O sea, el Padre Nuestro es una oración sagrada, que hoy día se ha perdido, ¿no?, el valor de todo esto. Pero el Padre Nuestro es una oración muy valiosa, es muy sagrada. Y se la enseñaban ahí. Y el obispo les preguntaba, ¿verdad?, cuando iban a sus catequesis, el obispo les preguntaba, a ver, tú dime el Padre Nuestro. Hay una homilía de San Agustín donde dice, les acabo de preguntar y no todos se la han aprendido. O sea, ahí lo dice. O sea, quiere decir que se la preguntaban y luego no se la aprendían, ¿verdad? Habían fallado, tenían que aprendérsela. Y eso era la Cuaresma. Llegaba la vigilia pascual, los bautizaban, los confirmaban y comulgaban, ¿verdad?, por primera vez. Y entonces en la octava de Pascua, eran las catequesis mistagógicas. ¿Qué les explicaban ahí? Les explicaban lo que habían vivido en la vigilia pascual, era lo que les explicaban. Y entonces les decían, ¿verdad?, en la vigilia pascual, les decían, a ver, ¿se acuerdan que les quitamos la ropa? Y les empezaban a explicar por qué les habían quitado la ropa. ¿Se acuerdan que los ungimos en el pecho? Y les explicaban por qué los habían ungido en el pecho. ¿Se acuerdan que los sumergimos? Y les explicaban la inmersión. ¿Se acuerdan que les ungimos en la frente? Y les iban explicando. O sea, las catequesis mistagógicas son toda la explicación de los sacramentos, del bautizo, de la confirmación y de la Eucaristía durante esos 8 días. Bueno, casi 8 días, ¿no? Entonces, ellos tenían que tener esa explicación. Quiere decir que cuando ellos llegaban a la vigilia pascual, no tenían ni idea de lo que iba a pasar. No había ensayos, ¿no? Porque hoy hacemos ensayos y eso, pero en aquel tiempo no había ensayos de nada. A ellos no, porque no les podían decir lo que iban a vivir. Ellos entraban a la vigilia y se dejaban sorprender por todo lo que les decían. Quítense la ropa, se quitaban la ropa. Y lo pasaba el obispo y los ungían, órale. Y ahora véngase, sumérjanse en el agua, y los sumergían en el agua. O sea, ellos no tenían ni idea de nada, ni sabían por qué estaban haciendo eso, no entendían nada. Pero en los 8 días siguientes les iban a ir explicando el obispo por qué había sucedido eso, ¿no? Y les iban explicando eso. Pero ya les explicaban después de que ellos habían tenido la experiencia, ¿no? Y por eso se llaman catequesis mistagógicas, porque son las catequesis que van explicando el misterio de los sacramentos que ellos habían vivido, ¿no? Y se hacía en la octava de Pascua. O sea, tiene un valor histórico la octava, ¿no? Era la semana en la que les explicaban esto, ¿no?, durante 8 días. Hoy día, ¿verdad?, pues eso no se hace, ¿no? Hoy día existe lo que llamamos pláticas prebautismales, ¿no? Uno le explica a la gente antes qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque si le dijéramos que se lo vamos a explicar después de que lo vivieron, pues no regresa, ¿no? Porque la gente pues es medio pagana y le importa más la fiesta que Cristo, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Pero en aquel tiempo sí, ¿verdad? 8 días les iban explicando todo eso. Y el segundo domingo de Pascua, ¿verdad?, el segundo domingo de Pascua se llamaba, ¿verdad?, la Domenica in Albis, o sea, el domingo de las albas. ¿Por qué el domingo de las albas? Porque los bautizaban en la vigilia pascual, y ya que los bautizaban, les ponían su alba, ¿no?, su túnica blanca. Y durante 8 días, toda la octava de Pascua, todos los días que iban ahí con el obispo a escuchar las catequesis, iban vestidos de blanco, la vestidura que les habían dado el día de su bautizo. Y el segundo domingo de Pascua, o sea, después de que habían terminado las catequesis, el segundo domingo era el día que se quitaban el alba y ya se volvían a poner su ropa normal y ya iban a seguir con su vida normal. Ya eran bautizados, ¿verdad? Pero ya no era necesario. Pero durante 8 días se vestían con su túnica blanca, ¿no?, con la que se habían bautizado. 8 días.
Y las catequesis que recibían con el obispo eran de blanco, tenían que ir de blanco, 8 días. Y el segundo domingo entonces era la conclusión, eran los 8 días, terminaba la octava de Pascua y ese día se quitaban sus vestiduras blancas, ¿no? Entonces el segundo domingo pues tiene un gran valor histórico, ¿no? El día en el que se quitaban las túnicas. Y si ustedes se dan cuenta, ese día en el Evangelio, ¿qué leemos? Leemos cuando Jesús se le aparece a los discípulos, ¿verdad? El día de la resurrección, y luego cómo se le aparece a Tomás. ¿Y por qué se lee el pasaje de Tomás, que no tiene fe, ¿verdad? Que no cree en Cristo resucitado? ¿Por qué se lee ese día? Porque dice el texto, ¿no? Que Jesús apareció el domingo de resurrección a los apóstoles y a los 8 días se le apareció a Tomás. Por eso el segundo domingo de Pascua siempre lee este Evangelio de Tomás, porque Jesús apareció a los 8 días, para dar a entender que cada 8 días la comunidad se encuentra con Cristo resucitado. Y justamente, ¿qué es el segundo domingo? Los 8 días después de la resurrección. Por eso leemos eso. Ahora bien, desde la liturgia, ¿verdad? Hoy día, ¿cómo celebramos la octava? Decíamos, se puede cantar el Gloria, se puede recitar la secuencia, y durante esos 8 días, ¿verdad? El Evangelio, ¿verdad? Nos va hablando de los pasajes de la resurrección, ¿verdad? Cada día de la octava de Pascua nos narra una de las apariciones distintas de la resurrección. Por ejemplo, el lunes se nos narra cómo Jesús se aparece a las mujeres en el Evangelio de San Mateo y cómo los guardias, ¿verdad? Les dan un dinero para que digan que se robaron el cuerpo, ¿no? Y luego el martes, cuando Jesús aparece a María Magdalena, ¿no? Y el miércoles, cuando se aparece a los discípulos de Maús. Y el jueves, cuando Jesús resucitado se aparece en el Evangelio de Lucas a los apóstoles, ¿no? El viernes, la tercera aparición de Jesús. El sábado, pues cuando nos narra el final del Evangelio de Marcos, donde Jesús tiene varias apariciones. Y el domingo, segundo, pues lo que habíamos dicho, ¿no? A Tomás, ¿no? Cómo se le aparece. Porque como es un mismo día que celebra la resurrección, entonces todos los evangelios están centrados en la resurrección, para poder entender mejor el acontecimiento de la resurrección. Ese es el sentido, ¿no? Ese es el valor precisamente de la octava, fíjense, todo lo importante. Ahora, algo muy importante es que a partir del primer domingo de Pascua, y toda la Pascua, no solo la octava, toda la Pascua, la primera lectura, ¿cuál va a ser? Los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué leemos en el tiempo de Pascua los Hechos de los Apóstoles? Bueno, en primer lugar, porque en el tiempo de Pascua no se leen pasajes del Antiguo Testamento. Durante la Pascua nunca se leen textos del Antiguo Testamento. Siempre se leen textos del Nuevo Testamento, y de manera especial la primera lectura durante el tiempo de Pascua es Hechos de los Apóstoles. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué no podemos leer durante la Pascua el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento es la preparación para el cumplimiento de la salvación, ¿no? El Antiguo Testamento es la preparación para el cumplimiento de la salvación que Cristo trae, ¿no? ¿Y la Pascua qué significa? Los 50 días de la Pascua, ¿qué es? El cumplimiento de eso. Entonces, por eso la Iglesia dice, no, durante la Pascua no hay que leer el Antiguo Testamento. ¿Por qué? No hay que leerlo en la misa, el Antiguo Testamento, porque en el tiempo de Pascua no estamos, preparándonos para que se cumpla la promesa. En el tiempo de Pascua celebramos el cumplimiento de la promesa. Por lo tanto, en la Iglesia no podemos leer el Antiguo Testamento, porque en el tiempo de Pascua no estamos celebrando que se va a cumplir algo, estamos celebrando que ya se cumplió. Y entonces, cuando ya se cumple algo, ¿en dónde está el cumplimiento? El cumplimiento está en todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, las lecturas durante el tiempo de Pascua, ¿cuál es? Del Nuevo Testamento, porque son lecturas que nos hablan del cumplimiento. No estamos esperando que se cumpla una promesa, estamos celebrando que se cumplió la salvación con la resurrección de Cristo. Entonces, por eso durante el tiempo de la Pascua no se pueden leer textos del Antiguo Testamento, siempre se leen textos del Nuevo Testamento. Y de manera especial la Iglesia ha preferido que durante este tiempo se lea los Hechos de los Apóstoles. Por un lado, porque es del Nuevo Testamento, claro, pero también porque los Hechos de los Apóstoles nos narran el inicio de la Iglesia después de la resurrección de Cristo, cómo la resurrección de Cristo impactó en la vida de los apóstoles y se fue formando la Iglesia, ¿no? Y entonces los Hechos de los Apóstoles nos van a narrar precisamente cómo se fue formando la Iglesia, ¿no? Cómo se fue constituyendo la Iglesia. Y por eso, qué mejor que durante la Pascua,
que celebramos que Cristo resucitó, que se cumplió la promesa, al mismo tiempo nos dice cómo formar iglesia a la luz de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles que se dividen en dos partes, ¿no? Si ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1 al 12, es como el inicio de todo, ¿no? Cómo la iglesia se va formando a partir de Jerusalén. Y en la segunda parte de los Hechos de los Apóstoles, que es del capítulo 13 al 28, nos narra cómo la iglesia se va expandiendo. Y del capítulo 13 al 28, el personaje principal, ¿quién es? San Pablo, ¿no? San Pablo, que va evangelizando, ¿verdad? Y a veces le va muy bien y a veces le va muy mal. ¿Por qué le va mal? Bueno, por un lado le va mal porque no siempre nos va bien en la vida, ¿no? Pero le va mal porque en el fondo, ¿qué es lo que nos quiere enseñar los Hechos de los Apóstoles? Que cuando se forma la iglesia hay que abrirse a la novedad de Cristo, hay que abrirse a la transformación de Cristo. Y San Pablo, por lo tanto, es el ejemplo de misionero que tiene que predicar el Evangelio, pero tiene que abrirse a la novedad de Cristo. Y durante el texto, ¿verdad?, de los Hechos de los Apóstoles, a veces Pablo es terco y quiere hacer su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Así como nosotros, ¿verdad?, somos tercos y queremos hacer lo que queremos. Pues igualito. Cada vez que le va mal a Pablo en una evangelización, ¿qué quiere decir? Que no se abrió al Espíritu Santo, que no se abrió a lo que Dios quería, hizo su voluntad. Y cuando San Pablo hace su voluntad, le va mal, ¿no? Lo apedrean, se le duerme uno y se le cae y se le muere, ¿no? Y bueno, así le van pasando cosas, ¿no? Y en cambio, cuando se abre la acción de Dios, se deja mover, le va re bien, ¿verdad? La gente se convierte, le aplauden, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando surge la iglesia, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues a veces, pues el hombre se cierra, porque aceptar la resurrección es difícil, ¿no? Lo decíamos el domingo pasado, ¿no? A veces no aceptamos la resurrección y queremos hacer nuestra voluntad, pero cuando nos abrimos, vamos descubriendo la gracia de Dios, ¿no? Nos vamos transformando con esa gracia, ¿no? Y ahí va cambiando todo, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la razón por la que entonces, durante el tiempo de Pascua, entonces no se debe leer ningún texto del Antiguo Testamento, porque no estamos en la espera de nada, sino en el cumplimiento de la promesa. Y, por otro lado, la lectura primordial, importante, ¿verdad?, que se lee durante el tiempo de la Pascua es Hechos de los Apóstoles. En general, en los otros tiempos, casi no es el Hecho de los Apóstoles, es raro, ¿no? Alguna fiesta, alguna cosa. Pero durante la Pascua, Hechos, y lo leemos casi completo, ¿no? Entre semana, ¿no? En los domingos se van seleccionando ciertos pasajes, no se puede leer todo, pero entre semanas el Hecho de los Apóstoles, casi continuo, ¿no? Para que nos dejemos iluminar por el inicio de la vida de la iglesia como fruto de la resurrección, y que también nosotros tendremos que construir una comunidad como fruto de la resurrección, ¿no? Eso sería, ¿no?, básicamente lo que nos quiere decir el texto, ¿no? Esto es lo que nos trata de dar a conocer, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto es el valor de los Hechos de los Apóstoles y del Nuevo Testamento en este tiempo de Pascua, ¿no? Bueno, regresamos. Entonces, termina la octava de Pascua, y entonces, ya que termina la octava de Pascua, empiezan, pues, la Pascua normal, ¿verdad? Entre semana es lo que llamaríamos las ferias de Pascua, ¿no? Punto. Y los domingos, bueno, vamos teniendo diferentes temas. ¿Cuáles son los temas? Decíamos, bueno, el tercer domingo son el domingo de las apariciones, así se llega a denominar, porque durante estos domingos, ¿verdad?, se va leyendo un pasaje de alguna de las apariciones. Como este domingo leímos Juan 21, donde veíamos que era la tercera aparición de Jesús, ¿no? En otros años leemos otro, ¿no? El otro año, por ejemplo, vamos a leer el pasaje donde Jesús se aparece, ¿verdad?, a los discípulos de Maús, ¿verdad?, a estos peregrinos, ¿no? Y en el siguiente año, ¿verdad?, dentro de 2 años, vamos a leer en el ciclo B, vamos a leer el episodio, ¿verdad?, de donde Jesús, en el Evangelio de Lucas, ¿no?, se aparece a los discípulos, ¿no? Ahí en el centro les enseña las manos, ¿verdad?, parecido al de San Juan, ¿no?, para ver la resurrección. Entonces, en los ciclos litúrgicos, en este tercer domingo, se lee un pasaje de los relatos de las apariciones. El cuarto domingo se le ha llamado del Buen Pastor. ¿Por qué? Porque el cuarto domingo, decíamos hace un momento, se va leyendo el texto del Evangelio de Juan en el capítulo 10, ¿no? En el capítulo 10 se lee el texto de Juan, ¿no? Y el capítulo 10 es un discurso en donde Jesús se presenta como buen pastor. ¿Por qué Jesús se presenta como buen pastor? Porque Jesús hace ver que Él viene a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Sobre todo hay una profecía muy interesante en el libro del profeta Ezequiel, ¿no? Si ustedes tienen tiempo, un día léanlo, Ezequiel 34,
Y en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, Dios regaña a los malos pastores. ¿Quiénes son los malos pastores? No hablamos de los pastores de ovejas, no. Dios regaña a los malos pastores, que son las autoridades del pueblo de Israel. Dice, ustedes son malos pastores porque se han aprovechado de las ovejas pobres, se han aprovechado de la gorda, han preferido dejar enfermas a las lastimadas, no han ayudado al pueblo, han explotado al pueblo. Y entonces dice el profeta Ezequiel, por eso Dios va a venir como pastor para apacentar a su pueblo. Entonces el profeta Ezequiel hablaba, ¿verdad? En Ezequiel 34 hablaba de cómo en el futuro era Dios el que iba a venir como pastor para apacentar a su pueblo, porque las autoridades solamente los habían explotado. Y entonces el capítulo 10 de San Juan es el cumplimiento de esa profecía, porque si el profeta Ezequiel había dicho que en el futuro él iba a venir precisamente para apacentar al rebaño, entonces en el capítulo 10 de San Juan dice Jesús, yo soy el buen pastor. Es Dios que ha venido ahora a cuidar a sus ovejas, ¿no? Y entonces está todo el discurso, todo el capítulo 10 del Evangelio de Juan es el llamado discurso del buen pastor. Y entonces, según el ciclo, ¿verdad? Siempre en el cuarto domingo se lee algún pasaje del capítulo 10, ¿no? Jesús como pastor. Entonces, por ejemplo, en el ciclo A leemos Jesús como pastor, que es la puerta donde pasa el rebaño. Yo soy la puerta donde pasa el rebaño. O sea, hay falsas puertas, yo soy la puerta. Los que se saltan son ladrones, pero no son pastores, ¿no? Entonces en el ciclo B Jesús se presenta como el buen pastor, ¿no? Yo soy el buen pastor. Y buen pastor no porque sea buena gente, ¿no? Bueno en el sentido de que es modelo de pastor. El que quiera ser pastor, parezcase a Cristo, ¿no? Él es el modelo de pastor, ¿no? Y en el ciclo C, como este año que estamos nosotros en el ciclo C, vamos a escuchar que el buen pastor le habla a sus ovejas y las ovejas reconocen la voz del pastor. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos ahí el ejemplo del buen pastor, ¿no? Entonces el cuarto domingo siempre se le llama del buen pastor porque siempre se lee algún pasaje del capítulo 10 que habla del pastor, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Y luego entre el domingo quinto y sexto, ¿verdad? Se han seleccionado, ¿verdad? En los domingos se han seleccionado textos del Evangelio de Juan en la última cena. ¿Por qué se leen estos pasajes de la última cena? Porque podríamos decir, pues estamos en el tiempo de Pascua, ¿por qué escogieron textos de la última cena? Bueno, primero que nada porque el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, ¿no? Entonces fíjense, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos en el Evangelio de Juan, dura la última cena. Eso dura la última cena, 5 capítulos. En cambio, en los otros evangelios la última cena es muy sencillita, ¿no? Llegan, se reúnen, verá, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, uno me va a traicionar, Pedro, no te voy a negar, sencillito, cortito, ¿no? Pero en el Evangelio de Juan dura 5 capítulos. ¿Por qué dura 5 capítulos en el Evangelio de Juan la última cena? Porque la última cena, en el Evangelio de Juan, Jesús va dando varios discursos, ¿no? En los cuales Jesús se va despidiendo de sus discípulos, ¿no? Se va despidiendo. Y esa es la razón por la que leemos estos capítulos en Pascua. Porque justamente, ¿qué es la Pascua? La Pascua es el tiempo de la resurrección. Pero, ¿en qué termina la Pascua? En que Jesús sube al cielo, ¿no? Y entonces, durante este tiempo, la liturgia dice, bueno, si Jesús va a subir al cielo, significa que entonces hay que leer pasajes donde Jesús se despide. Claro que Jesús en la última cena se está despidiendo porque va a morir, ¿no? Pero en la liturgia lo ponen estas despedidas para decir, bueno, si Jesús va a subir al cielo, pues es bueno analizar, reflexionar los pasajes de la última cena donde se despide, porque en el fondo Jesús se va a despedir definitivamente cuando suba al cielo, ¿no? Entonces por eso se leen esos pasajes, ¿no? Y entonces cada año, ¿verdad? Se va escogiendo distintos, ¿no? Por ejemplo, en el ciclo A se leen los pasajes del capítulo 14, ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? O el otro donde Felipe le dice, muéstranos al Padre, y eso nos basta, ¿no? En el ciclo A, ¿no? En el ciclo B se lee el capítulo 15, ¿no? Donde leemos cómo Jesús viene precisamente a decir que Él es la vid, nosotros los sarmientos, que hay que amarnos, que lo importante es amarnos, ¿no? Porque el que ama permanece en su amor, ¿no? O como en este ciclo C, donde vamos a leer un poquito el capítulo 13 y el capítulo 14, donde se habla de los regalos que Jesús le deja a sus discípulos en la última cena, que son regalos que tienen sentido porque Él resucitó, si no, serían regalos artificiales, ¿no?
Y entonces, ¿cuáles son los regalos que Jesús deja? Uno, el mandato del amor. Les dejo un mandamiento nuevo, ¿no? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Como yo los he amado. El modelo de amor es Cristo. Y en el sexto domingo vamos a escuchar este año, ¿cuál es el otro regalo que Jesús da? La paz. Cristo resucitando nos ha dejado la paz, la armonía que necesitamos para vivir bien con Dios, con los demás y con nosotros mismos, ¿no? La paz, como fruto de la resurrección. Entonces, en el quinto y en el sexto domingo, pues se leen estos discursos de despedida y se van analizando diferentes temas, ¿no? Que nos ayudan a entender los frutos de la resurrección en nuestra vida, ¿no? El amor, la paz, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí está. En el séptimo domingo, ¿verdad?, celebramos la ascensión del Señor, y aquí podemos hacer una nota cultural. La ascensión del Señor se debería no de celebrar en ese domingo, porque dice los Hechos de los Apóstoles que Jesús subió a los cielos 40 días después de la resurrección. Dice, Jesús estuvo con ellos 40 días y luego subió a los cielos, ¿no? 40 días duró, ¿no? Por lo tanto, si ustedes cuentan del primer domingo, del domingo de Pascua, a las 40 días, no cae en domingo, ¿Cuándo son los 40 días? Los 40 días es el jueves de la sexta semana, el jueves. En realidad, la fiesta de la Ascensión, ¿cuándo debería ser? El jueves de la sexta semana, en jueves. La Ascensión se tendría que celebrar en jueves. Pero, como es una fiesta muy importante, entonces la Iglesia dice, bueno, para que lo celebremos con el mayor número de fieles, esa fiesta que debería ser el jueves se puede pasar al domingo. Y por eso en casi todo el mundo la fiesta de la Ascensión la celebramos en domingo. Pero hay lugares donde la Ascensión se celebra el jueves. Hay lugares, pero casi todo el mundo la celebra el domingo, porque el jueves pues todo el mundo trabaja, ¿no? Entonces, pues, ¿quién celebraría la Ascensión? Nadie. Por eso se ha decidido trasladar esa fiesta para el domingo, y por eso el domingo la celebramos, ¿no? El domingo la Ascensión, aunque la fiesta original es en jueves, pero bueno, se pasa para el séptimo domingo de Pascua. En lugar de celebrar el séptimo domingo, celebramos la fiesta de la Ascensión, ¿no? Para que el mayor número de gente pueda celebrar esto, ¿no? Y entonces celebramos el domingo de la Ascensión del Señor, ¿no? Y entonces con la Ascensión del Señor, ¿verdad? Con la Ascensión del Señor, entonces, pues estamos recordando que Jesús sube al cielo, ¿no? Y esta es una fiesta que tiene una gran antigüedad, ¿verdad? En la antigüedad existían varios formularios, muchas oraciones para esta fiesta de la Ascensión, ¿verdad? Existían muchas cosas, ¿no? Y entonces el tiempo de la Ascensión, que nos invita a reconocer, pues que Cristo ha subido a los cielos, ¿no? Que Cristo sube al cielo, pero no solamente para que Él suba al cielo, sino sube al cielo para que todos podamos llegar al cielo, para que todos podamos tocar a Dios, para que todos estemos unidos con Él. Esa es la Ascensión, ¿no? Esa es la Ascensión, ¿no? Luego les digo, ¿no?, que la Ascensión del Señor es como una fiesta bisagra, ¿no? Decíamos bisagra porque, ¿qué es una bisagra? ¿No? Una bisagra es lo que une la puerta con la pared, ¿no?, para que se abra, ¿no? O sea, una bisagra es lo que une dos cosas. La fiesta de la Ascensión une dos cosas, ¿no? Porque une toda una historia que llega a su cumplimiento, y Cristo sube al cielo para que empiece la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces esa es la bisagra que nos lleva. La Ascensión es lo que nos une entre la predicación de Cristo y la vida de la Iglesia, ¿no? Es la bisagra que nos une a los dos. Gracias a que Cristo sube al cielo, ahora nos deja solos para que en la compañía del Espíritu Santo, ahora, ¿verdad?, nos vaya guiando y vaya creciendo la Iglesia. Entonces la Ascensión del Señor es el final de toda su vida terrenal y el inicio de la vida de la Iglesia, en la que se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces es un tiempo de bisagra porque nos va uniendo, ¿no?, para que podamos ir a predicarlo, ir a anunciar el Evangelio, ¿no? Entonces es un tiempo, es una fiesta bisagra, podríamos decirlo. Y entonces la última, ¿verdad?, empieza la séptima semana, séptimo domingo la Ascensión, y toda esa última semana pues ya son los últimos días donde ya vamos preparándonos para Pentecostés, ¿no? Porque ya la última semana tiene otro tinte, ¿no? De hecho, dentro de la liturgia, en esos días, las oraciones ya nos hablan de que ya viene el Espíritu Santo, ya nos hablan las oraciones de que Jesús se va, de la despedida definitiva de Jesús, ¿no? Entonces, durante esa última semana, pues es toda la preparación para llegar a Pentecostés, ¿no? Y entonces sí, después, a los 8 días de la Ascensión,
llega Pentecostés. Con Pentecostés se termina el tiempo de Pascua. Ese es el último día de Pascua. ¿Cuándo empezó la Pascua? Con la vigilia pascual, primer domingo de Pascua, ¿no? Domingo de resurrección. ¿Cuándo termina la Pascua? El domingo de Pentecostés, ¿no? El domingo de Pentecostés. Y ahí termina, ¿no? El domingo de Pentecostés. Y el domingo de Pentecostés pues tiene un valor muy importante, ¿no? Porque el domingo de Pentecostés, ¿verdad? Antiguamente, ¿verdad? No es una fiesta, no solamente es una fiesta de los cristianos, así como la Pascua era una fiesta judía, ¿no? Que recordaba que habían salido de Egipto. La fiesta de Pentecostés también es una fiesta judía, era una fiesta judía, bueno, es una fiesta judía. ¿Qué celebraban los judíos en Pentecostés? En Pentecostés los judíos celebraban que Jesús, no es cierto, en Pentecostés celebraban, ¿verdad?, que Dios les había entregado la ley. ¿Se acuerdan que salieron de Egipto, ¿verdad? Van caminando por el desierto, ¿no? Y entonces ahí en el desierto, ¿verdad?, se topan, ¿verdad?, con Dios, ¿verdad?, en la montaña, y les da los mandamientos. Bueno, le da por medio de Moisés, les da los mandamientos, ¿no? Entonces la fiesta de Pentecostés era la fiesta en la que los judíos celebraban que Dios les había dado la ley. Esa era la fiesta de los judíos. Cuando venimos, ¿verdad?, los cristianos, entonces en Pentecostés, ¿qué celebramos? Ya no celebramos la ley, ¿no? Ya no celebramos una ley de piedra. Ahora celebramos el don del Espíritu Santo. Si la ley era las enseñanzas que Dios daba para vivir en la libertad, ahora en Pentecostés los cristianos celebramos que Jesús, ¿verdad?, envía al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos libres, porque el Espíritu Santo nos da la fuerza y las capacidades para vivir en la libertad. Ya no son leyes escritas en piedra para cumplirlas, sino es el Espíritu el que nos mueve para vivir en la total libertad. Y eso es Pentecostés, ¿no? La capacidad de vivir libres, ¿no? La fiesta de Pentecostés, ¿verdad?, en la iglesia empieza a surgir con mayor fuerza en el siglo IV, ¿no? Con el siglo IV empieza a tener mayor libertad. Incluso en Pentecostés, ¿verdad?, como era el cierre de la Pascua, empezaban a hacerla como si fuera igual que la vigilia. Y entonces se empezó a acostumbrar en el siglo IV que ese día hubiera de nuevo bautizos, ¿verdad?, que se hicieran ciertas cosas parecidas a la vigilia. Se empezó a hacer parecido a la vigilia, porque como era la conclusión de la Pascua, pues se empezaba a ver, ¿no?, como una cosa especial, ¿no? En el siglo V, por ejemplo, hay un escrito que se llama Las Constituciones Apostólicas, que da a entender que esta fiesta de Pentecostés efectivamente era una grande fiesta. Incluso antiguamente, hoy día ya no existe eso, ¿no? Antiguamente existía la octava de Pentecostés. ¿Qué era la octava de Pentecostés? Pues era domingo de Pentecostés. Igual se extendía 8 días hasta el siguiente domingo, en la que se celebraba Pentecostés como si fuera un solo día, porque era una fiesta muy importante, era el culmen de la Pascua. Entonces se extendía 8 días. Antiguamente existía la octava de Pentecostés. Hoy día ya no existe, ¿no? Ya no existe. ¿Por qué? Porque la Pentecostés se convirtió como si fuera la copia de la Pascua, pero es que el Pentecostés no es la Pascua. La Pascua es la Pascua. Pentecostés es otra cosa, ¿no? El problema es que en la iglesia como que quisieron equipararlas y no. Entonces, con el Concilio Vaticano II dicen, a ver, no vamos a darle su lugar adecuado. Pentecostés es un día sagrado, sí. Es una fiesta importante, sí, claro. Y con esa se termina la Pascua. Pero no tenemos que extenderla 8 días, porque Pentecostés no es lo mismo que la Pascua. Son dos cosas distintas. Y por eso, después del concilio, ¿verdad?, se quitó la famosa octava de Pascua. Ahora, ¿cuánto dura Pentecostés? Pues el domingo de Pentecostés. Ya no se extiende 8 días como antes, pero antiguamente duraba 8 días, ¿no?, para que ustedes sepan. Ahora bien, de todos modos, hoy día se ha conservado, ¿verdad?, hoy día se ha conservado que se puede hacer una vigilia de Pentecostés, recordando los tiempos antiguos en que se hacía una vigilia de Pentecostés como la de Pascua. Hoy día se puede hacer una vigilia de Pentecostés. Entonces el sábado por la tarde, noche, se puede hacer una vigilia más sencilla, no es como la de Pentecostés, ¿no?, en la que no se leen ¿cómo se llama?, la vigilia de Pascua. Ya ven que son 7 lecturas del Antiguo Testamento, ¿no? En la vigilia de Pentecostés se pueden hacer 4 lecturas, más breve, ¿no? Y bueno, no hay sacramento. Bueno, puede haber sacramentos, pero no es recomendable, ¿no? O sea, porque no es lo mismo, ¿no?
Pero bueno, hoy día el misal conserva algunas ideas de lo antiguo, ¿no? De la grande solemnidad que le daba, y hoy día se pueden hacer algunas cosas, ¿no? De hecho, nosotros hemos hecho la vigilia de Pentecostés, ¿no? Con las lecturas, pero es más cortita, ¿verdad? No es tan larga como antiguamente querían hacerla, ¿no? Y entonces termina esto, ¿no? Y ahí culmina el tiempo de Pentecostés. Algo muy importante es que también, así como en Pascua está su secuencia, también en Pentecostés hay una secuencia. Antes del Aleluya se reza la secuencia del Veni Sancte Spiritus, ¿verdad? Ven Espíritu Santo, ¿no? Que se piensa que se escribió más o menos hacia el año 1228, ¿no? Más o menos, que se lo atribuyen al cardenal Esteban Langton, que era arzobispo de Canterbury, ¿no? Bueno, aunque otros dicen que no, que los hicieron otros, pero bueno, vaya entonces a saber quién la escribió, pero existe una secuencia también, porque se parece mucho el domingo de resurrección al de Pascua, al de Pentecostés, ¿no? por todo este querer equipararlo, ¿no? Entonces todavía tenemos algunos vestigios de eso. Y con el Pentecostés, terminada la fiesta de Pentecostés, al día siguiente empieza de nuevo el tiempo ordinario. Empieza el tiempo ordinario y termina la Pascua. Una característica del tiempo de Pentecostés, si ustedes se han dado cuenta, es que durante todo el tiempo de Pascua, al lado del ambón, ¿verdad? Que es donde leemos la lectura, se pone siempre el cirio pascual. Se pone el cirio pascual porque precisamente el cirio pascual es la figura de Cristo muerto y resucitado. Y precisamente la palabra de Dios que leemos tiene cumplimiento, no es una palabra de anécdotas, es una palabra que tiene cumplimiento por la muerte y resurrección de Cristo que ilumina nuestras vidas, ¿no? Por eso está el cirio. ¿Cuándo se quita el cirio pascual de ahí? Terminando Pentecostés. Cuando termina Pentecostés se termina la Pascua, entonces el cirio pascual se quita junto al ambón y se pone ahí junto al bautisterio, ¿no? Porque obviamente el cirio se utiliza en los sacramentos de iniciación, entonces se pone en ese lugar, ya no está en ese mismo lugar, ya no se prende todos los días. Ahorita que estamos en Pascua, todos los días se prende, ¿verdad? Todos los días se prende el cirio. ¿Por qué? Porque Cristo muerto que ha resucitado y se pone. Pero ya que empieza el tiempo ordinario, bueno, el cirio pascual se pone en otro lado, aquí lo ponemos junto al bautisterio, ¿no? Y ya no se prende los domingos, ni entre semana. ¿Por qué? Porque ya no es Pascua. El cirio pascual es un signo propio de la Pascua y se prende durante los 50 días de la Pascua. Pero ya que termina, no se prende. ¿Cuándo se va a prender nada más? Pues cuando hay bautizos, comuniones o confirmación. Bueno, ahí sí se prende porque es parte del rito, pero de ahí en fuera no se prende diario porque ya no es Pascua. Estamos en el tiempo ordinario, es otro tiempo. Cada tiempo tiene sus signos. Uno de los signos más importantes de la Pascua es el cirio. Y entonces toda la Pascua se prende. Ya terminó la Pascua, ya se cambia de lugar y ya no se prende. ¿Por qué? Porque ya no es el signo del tiempo ordinario, ¿no? Hay quien le gusta prenderlo y lo tiene ahí todo el año. Bueno, está bien, pero no está bien si así quiere, pero en realidad es un error, ¿no? Porque no, el cirio pascual es el tiempo de la Pascua. Y yo creo que cada tiempo tiene eso. Es como si yo dijera, estoy bien contento ¿cómo se llama? De la corona de Adviento, la voy a tener todo el año. Pues no, ¿verdad? En Adviento es propio la corona, ¿no? El nacimiento es propio de la Navidad, ¿no? O sea, cada tiempo litúrgico tiene sus signos. El signo del tiempo de Pascua, ¿cuál es? El cirio pascual. Terminó la Pascua, pues ya no es Pascua. Se cambia de lugar y se apaga. Solo se prenderá cuando sea necesario. Pero no se prende igual. Cada tiempo tiene su riqueza. Y hay que saber descubrir los signos, ¿no? Cuando alguien lo prende todo el año, pues ya le quitó su riqueza, ¿no? Ya lo minusvaloró, lo prende todo el año, entonces todo el año lo prende. ¿Por qué? Porque pues le gusta aprenderlo, bueno, le gusta, pero en el fondo, ¿qué está haciendo? Le está quitando el valor a ese signo que es propio de la Pascua, ¿no? Simplemente. Cada tiempo tiene su signo y su tiempo, y cada, ¿cómo se llama? Cada tiempo nos invita a reflexionar en cosas distintas, ¿no? Y a veces pues se minusvalora los signos porque no los entendemos o no ayudamos a que se entiendan, ¿no? Entonces ese es el motivo de ello, ¿no? Bueno, pues con esto, ¿verdad? Terminamos esta disque mini cápsula que se hizo gigantesca, pero bueno, con esto terminamos entonces nuestra cápsula del tiempo de Pascua, ¿verdad? Para que pues podamos conocer por lo menos un poco de este tiempo que estamos viviendo. Y recordemos, estos 50 días, todo es de Pascua, todo es de resurrección, todo es de la vida nueva. Estamos celebrando que Cristo resucitó, estamos celebrando que Cristo vive, estamos celebrando que todos podemos resucitar. Y cada día, cada domingo, las lecturas nos van a invitar precisamente para que la resurrección se haga vida en cada uno de nosotros. Pues que este tiempo de Pascua sea para ustedes y para nosotros, ¿verdad? Pues un tiempo para
de encontrarnos con Cristo resucitado y esa resurrección nos vaya transformando a todo. Pues terminamos con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar siempre el valor del tiempo de la Pascua, a que lo vayamos valorando cada día más y a que el acontecimiento de la resurrección se convierta en algo presente que nos anima, que nos transforma y nos ayuda a ser mejores cada día de nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que tengan todos una buena noche, que descansen.